por texto. Me falta eso. Si no me ringa el oído aquí o me ringa el oído acá y me tiembla la mano, no lo hago porque no es de Dios. Mire, si Dios le hubiera dado esta palabra a un pentecostal de la tabla, de esos que no tienen misericordia con su iglesia, 7 días de ayuno y oración, y al final no hace la voluntad de Dios. Es que para hacer eso me tengo que ayunar. Tengo que orar y meterme con Dios para poder hacer eso. Mire, si no estás metido con Dios desde ahora, ¿usted cree que en 7 días te vas a meter con Dios? Eso es como lo que van a sacar demonios a una casa y el demonio se le pone fuerte y dice: demonio, espérate un momentito, está muy duro. Y dice la palabra que este género solo sale con ayuno. No lo mates hoy, espera que vaya 3 días y me meta yo en la iglesia de cabeza. Padre de la gloria. Oye, ¿qué Biblia tú lees? Si Dios dijo que lo que el demonio de ayuno y oración que hay que sacarle es de incredulidad, bandolero. No lo mates hoy. Demonio, no lo mates hoy. Tremendo. Time out. Yo me imagino el diablo en el infierno riéndose. Está el monstruo mucho cuarto. ¡Toma! Yo vuelvo después de 7 días. Y vamos a ver cómo los demonios salen. Cuando lleguen los 7 días, ya hay un hombre de Dios de verdad que ha ido y lo ha sacado. ¡Aleluya! Mire, llega a ser un pentecostal rajatabla no cristiano. 7 días de ayuno y oración para ver si Dios le mandó a matar al hijo. Y a los 7 días concluye: eso no fue Dios. Hay que poner un vello. Hay que meterse 14 días más. Religioso, ¿no? ¿Le gustó eso? Religioso del diablo. Mire, la palabra de Dios es sencilla. Dios habla y usted hace. Cuando Dios me llamó a ser pastor, bendito sea la gloria de Dios, 23 años huyéndole a ser pastor, me llama Jehová a ser pastor de su rebaño. Dios, time out. Tengo que ir al seminario ahora. ¿Me das una sabática? No me voy hasta que me enseñe. Él me dijo: abre tu boca que yo voy a poner el gesto. Ok. Y cuando hice así, los demás en mi casa hicieron: este hombre tiene fe. Yo no, es que soy obediente. Ya yo llevaba 23 años de desobediencia, eran suficientes. Él sabía lo que él estaba pidiendo. ¿Saben cuál es mi versículo favorito en la Biblia? El que dice que Pedro ni Pablo, que Pablo ni Juan sabían leer ni escribir, pero que se notaba cuando hablaban que habían estado con Jesús. Usted no necesita leer mucha Biblia, porque Pedro no podía leer la Biblia. Usted no necesita leer mucho libro cristiano. Usted necesita pasar tiempo con el Espíritu Santo y con Jesús. Y yo le aseguro que usted va a tener la Biblia grabada en su corazón. Y cuando usted necesita una palabra, el mismo Espíritu Santo le va a decir versículo, sílaba por sílaba, y lo va a poder buscar en la Biblia y lo va a encontrar. Mira, me ha pasado que yo estoy soñando con la palabra de Dios y luego tengo que buscar una concordancia y encuentro palabra por palabra lo que Dios ha dicho. Pero muchos aprenden los versículos, recitan el papagayo y esos son cristianos. Alábalo, Señor. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Jehová le dijo. ¿A dónde fue? Porque pudo haber sido como el otro cristiano. Yo voy para la montaña que me queda más cerca. Ese está muy lejos, Señor. No me da la gasolina para allá.
Yo te lo mato, pero te lo mato aquí. ¿Por qué no lo matamos en casa? Si es más cómodo. ¿Puedo haber dicho eso? Es como una vez, hermano, yo fui a sustituir a un pastor. Me ofrecieron ser pastor asociado. Yo me emocioné. Yo dije, Santo Jesús, 1 año y medio con 2 personas, imagínate. Y llego a una iglesia con 50. Alabado sea la gloria de Dios. Y yo digo, wow, Señor. Y el Señor me dijo, ahí no es. Se me bajó así como Chespirito. Vete a donde yo te prometo. ¿Sabe lo que se opone después de la rebeldía? Que se convierte en adivinación. ¿Ya viste que se convierte en adivinación? Empiezan hasta en lo que vamos para allá, para los hombres. ¿Saben que ellos nos recitan la palabra? ¿Saben? Se la saben mejor que usted. Que la tiran para atrás. Yo de eso sí sé. ¿Sabes lo que vas a impresionar a un hombre de verdad? Si de verdad él ve que tú has pasado tiempo con Jesús. Así que los que vayan a ver los hombres, prepárense. Porque si no has pasado tiempo con Jesús, te van a detectar así. Si eres real o no. Si cuando ellos apesten, a ver si vas a abrazarlos o no. Si cuando te pidan algo, tú los vas a tratar como basura, los vas a tratar como reyes y príncipes de Dios, alábalo. Ellos te van a probar a ti si eres cristiano de verdad. A mí me dijeron una vez que tuviera cuidado que no llevara a mi hija. ¿Te acuerdas? Que no llevara a mi hija. Que no llevara a mi hija a alimentar a los hombres que le pudieran hacer daño. Daño le puede hacer mi hija al diablo que lo tiene sometido, que le ponga la mano a mi hija en el nombre de Jesús. Lo liberte. Gloria a Dios. Está cubierta por Dios. Gloria a Jesús. Este año va a estar con bolito, va para allá. Joshua Caleb. Amén. Okay. Alias Cocolito. Precioso. ¿Sabe lo que pasó? Cuando hay un espíritu de rebeldía, el que se opone, ¿verdad? Y hace las cosas hasta mitad. O no las hace. Pero hay otro peor. Obstinación. Lo dice en la palabra. Búsquelo otra vez. Pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo estoy bien, lo que está mal son otros. Eso es obstinación. Es que tú no entiendes lo que yo he pasado. Lo que está mal son otros. Yo voy a seguir mi estilo de vida. ¿Sabes que la obstinación es seguir el estilo de vida aunque Dios diga lo contrario? No, tú no entiendes por lo que yo he pasado. Yo estoy bien. Ya lo dice aquí. La obstinación es el efecto de una falsa convicción impresa en el ánimo, de un empeño voluntario con determinado interés. Son tercos. Dios les habla y les habla y les vuelve a hablar y les sigue hablando y no escuchan, no hacen caso. Y después dicen, ¿sabes lo más triste? Te voy a decir lo más triste para los que están en YouTube. Lo más triste. No voy a sentar, estamos en una silla. Te caga como Wilkins si la tiene contra el piso. Vamos a sentar ahí. Los de YouTube. ¿Sabes lo que es más triste? No, de mí me viene la cabecita. ¿Sabes cuál es lo más triste? De un obstinado. De un cristiano obstinado. Bueno, un cristiano, lo dije mal. De un falso cristiano obstinado. Es que ni crece él ni deja crecer a los demás. Ni obedece él, y a los que están entrando le ponen el pie y le cierran la puerta. Y son los que están pendientes a tu vida, a que te den un resbalón
para entonces decir que todas las palabras que tú dijiste no valían nada. Eso ha pasado aquí. Me dieron una palabra el Señor que no me gustó. Déjame ver a quién puedo señalar. Déjame ver si el pastor hizo algo malo hoy. Dijo potato, no potato. ¿Qué habrá querido decir? Tomato, no tomato. Vamos a buscar por dónde me le meto la predicación. Ahora sí tienen break porque ahora pueden darle rewind fácil. Buscar todo lo que digo. El obstinado cree que siempre está bien, que siempre tiene la razón. No se equivoca. Se equivocan los demás que no saben, que no entienden, que no comprenden. Tú tienes razón, obstinado u obstinada. Yo no entiendo ni comprendo, ni me cabe en mi cabecita cómo es que Dios da una orden y usted no la cumple. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y cómo usted puede tener la cara de decir que usted sabe más que lo que dice la palabra de Dios? Eso realmente en mi cabecita de melón, en mi hard disk, no entra y no lo entiendo. Porque Dios es muy claro. ¿Sabe que entonces el obstinado se convierte en un idólatra? ¿Sabe cuál es su mayor ídolo? Él mismo. Es que yo soy así. ¿Tú ves que Dios me bendice así como soy? El diablo también bendice por un tiempo. ¿Sabía eso? Yo quiero decirte algo. En Lucas 4 dice que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. O sea que a Jesús le iba a ir muy bien por un tiempo si adoraba al diablo, porque iba a ser rey de toda la tierra en ese instante. Pero su reino iba a tener un fin de maldad y de maldición, porque se había rebelado contra Dios si lo hubiera hecho. ¿Lo entiendes? Que te vaya bien por un tiempo no te garantiza que estés bien con Dios. Es que Dios no te la ha rajado, porque es misericordioso contigo. A ver si te arrepientes y vuelves a los caminos del Señor antes de que coseche la maldición sobre tu vida que va a caer. ¿Cuántos pastores no han profetizado por todas las naciones aún en pecado, y el pecado siempre se les descubre luego? Después, ¿acaso todos los milagros que hicieron eran falsos? No, Dios le estaba dando break. Misericordia de Dios. Pero la gente dice, era un charlatán. No, no era un charlatán, era un siervo de Dios que había caído en pecado, no se había arrepentido. Dios le había dado un tiempo para arrepentirse y el tiempo se acabó. El tiempo se acabó y quedó expuesto su pecado. Así le pasó a David. Un año estuvo con Betsabé, Dios le dio un año, no se arrepintió, le mandó a Natán y le dijo, tu tiempo se ha acabado. Y aquí hay mucha gente que su tiempo se le acabó hoy. Si no se arrepienten hoy y hacen lo que Dios le ha mandado a hacer desde hace mucho tiempo, van a cosechar la maldición pronto. Ay, ¿cuándo es el pronto? Mañana. Yo no sé, puedes caer muerto en tu bañera, a lo mejor esta noche. O puedes caer muerto después de 2 años, después de 3 años. Yo no lo sé. Yo solamente sé que el Señor dice, el tiempo se ha acabado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser desobediente o vas a ser obediente? Todo de ti. No me pregunte nada de la predicación de hoy. Está en YouTube. Pero el acto profético que usted tiene que hacer hoy, algunos tienen que hacer hoy, es de arrepentimiento. Es tiempo de avivamiento, y el avivamiento solo va a venir con obediencia a Dios. Sí, Señor. Porque si no sería un avivamiento falso. Sería un avivamiento de embuste.